Hola, hola, esta historia no es mía, es de una prima que vive en otro país. Contexto. Es otra historia. Voy a en primera persona, así que empecemos. Una vez nos mudamos de casa ya que mi padre había conseguido un nuevo trabajo en otra ciudad y a mi padre le vendieron una casa muy barata de 15.000 euros, que tenía 6 habitaciones, 2 baños, una terraza y un garaje. Cuando llegamos a la casa sentí como si alguien me había abrazado y además de eso había un cartel y decoración que ponía bienvenidos. Mis padres pensaron que era la dueña que lo había decorado y le llamaron para agradecerle, pero ella dijo que no había sido. Entonces mis padres no le dieron mucha importancia, así que lo recogieron. Más tarde mis padres me dijeron que iban a ir a una cena y que llegarían tarde, que no los esperáramos. Así con mis 3 hermanos fuimos a ver una película de terror. A las 11 de la noche fui al baño y vi una caseta que ponía ¿cómo sobrevivir por la noche a esa casa? Entonces leí y decía: primero, a la medianoche alguien tocará la puerta, no la abras y vete al baño. Tus padres y quédate con tus hermanos. 1 hora, no te duermas y no hagas bulla. 2. Cuando salgáis del baño, encended las luces de la casa para que así no vea que todavía no estáis durmiendo y esperará hasta que os durmáis. 3. Pasada media hora, apagar las luces de la habitación de tus padres, pero antes cerrar ventanas y puertas. Bajar al garaje y encontraréis una puerta. Escondeos ahí por media hora con tu teléfono para que le escribáis a vuestros padres que ellos llamen a la policía y no salgáis de ahí hasta que vuestros padres lleguen con la policía. Entonces pensé que era una broma, pero hice caso, y a la medianoche escuché unos golpes en la puerta y de inmediato fui al baño con mis hermanos y vi en las cámaras que era un hombre enmascarado que tenía un cuchillo y una caja de herramientas. Él estuvo ahí media hora y pasó el tiempo, encendió todas las luces y luego cuando se acabó el tiempo apagué la luz de mis padres y fui al garaje. Entonces escuché que alguien había tumbado la puerta y fui al piso de arriba. De inmediato le escribí a mis padres y me dijeron que en media hora iban a estar ahí. Entonces escuchaba como el asesino rompió las ventanas, las puertas y destrozaba cada habitación. Pues pasó media hora y bajé del garaje. Mis hermanos y yo nos asustamos un montón. Uno de mis hermanos empezó a llorar y tuve que taparle la boca. El asesino oyó oliendo y justo cuando iba a abrir la puerta mis padres llegaron y la policía. El asesino desapareció pues que él era un brujo que buscaba venganza ya que mi mamá era amiga de él y como mi madre se había enamorado de mi padre, él se enteró e intentó separarlos ya que él también estaba enamorado de mi madre, pero no lo logró y desde ese día se convirtió en brujo. La policía al principio no nos creyó, pero de suerte había grabado unos videos y nos creyeron. Lo buscaron por meses pero no lo encontraron, ni un rastro de él. Desde ese día ya no sabemos más de él. Esta historia no es de una seguidora, pero la voy a contar en primera persona. Bueno, empecemos. Cuando era más joven, tenía unos 6 años aproximadamente, era una noche normal y corriente, pero eran como las 3 o 4 de la madrugada y aún dormía. Con mis padres yo me desperté porque sentía algo raro y cuando me sentí para descubrir lo que estaba pasando, escuché como azotaban la puerta de mi casa, luego la garaje y casi unos 5 minutos, pero para mí fue una eternidad. Luego escuché como una mujer me gritaba y decía: «¡Déjame entrar!». Y al ser pequeña me escondí bajo la cama, intenté despertar a mi mamá y cuando lo logré me preguntó qué había pasado. Y yo le conté todo pero no me creyó. Desde ese día, cada vez que me despierto veía si todo estaba bien. Esta historia es real, pasó hace 2 años pero lo recuerdo como si fuera ayer. Una vez mi mamá y mi papá fueron a comprar comida para la despensa. Yo me quedé, mis padres se fueron y yo agarré el móvil y empecé a jugar Roblox. Luego escucho en la cocina que se cae un vaso y yo me asusté, ya que estaba sola, y voy a ver y no hay nadie. Recojo el vaso, luego tocaron la puerta y yo supe que no eran mis padres, ya que no escucho su coche. Y preguntó quién es y me dice: «Ábreme». Su era fuerte y me asusté. Y fui a mi cuarto, yo llamé a mi mamá y me dijo que ya iba. Y también llamé a la policía y ya iba. El señor empezó a saltar y yo me asusté, y luego escucho que empecé a subir las escaleras y me escondí debajo de mi cama. El señor revisó todas las cuartos y cuando iba a revisar el mío, la policía llegó. Y luego mi mamá y la policía dijo que no encontraron nada y se va. Y entonces mi mamá y mi papá me hablan y le dije todo y los mudamos de casa y ya no supe más de él. Cuando yo tenía 11 años estaba con mi prima de 9 años, etc. Hicimos una pijamada y dormimos en una litera. Y después, como a las 12:24 de la noche, alguien toca la puerta. Pero lo más curioso es que estábamos solos con mi primo, pero él estaba con nosotros. Y él también había escuchado el ruido de la puerta. Entonces se paró para revisar quién era, pero como dije estábamos solos ya que mis tíos habían ido a un baile. Mis primos revisó, pero no había nadie. Él se volvió a acostar, pero como a las 3 de la madrugada escuchó la regadera del baño, fue a ver quién se bañaba, porque ¿quién se baña a esa hora? Bueno, fui a ver, pero no había nadie. Cerré la llave de la regadera y como mi primo tiene 3 años y él estaba en la cocina pero con un cuchillo cortando pastel. Pero no le di importancia. Al día siguiente mi prima ya no estaba y todo el pueblo empezó a buscarla. Ya habían pasado 4 meses, era mi cumpleaños. Hicimos una fiesta, jugamos al escondite. En el lugar que me escondí encontré el cuerpo de mi prima con el cuchillo encajado. Pero el cuchillo que tenía encajado
Era el mismo cuchillo que tenía mi primo con el que cortó pastel hace 4 meses atrás. Y desde ese día mi primo se fue a vivir a otro país. No le di importancia hasta que encontré una carta en la sala que ponía mi nombre y decía: ahora es su turno, primita. Una vez yo tenía 7 años y estaba en mi cuarto y vi como una sombra pasaba todas las noches, y como yo soy fan del terror, vi una señora y me fui corriendo. Y luego al día siguiente escuché ruidos y yo estaba sola porque mi mamá estaba trabajando, mi abuela en la casa de un tío y mi hermana con mi abuela. Y yo no me asusté, me hice de remendar un sándwich y llamé a un vecino hasta que llegó mi abuela. Le conté todo, pero no me creyó y todavía me está pasando lo mismo. Yo estaba en mi colegio, pues yo creé un grupo Cazafantasmas Junior. Me pareció raro porque las luces empezaron a parpadear y así todos nos asustamos, pero menos yo porque soy cristiana. Pero luego ya me empezó a dar miedo porque sentía que observaban a mis compañeros. Y pues el año pasado fue, pero me armé de valor y fui a ver, me regresé, pues se apagaron las luces y la Miss había dicho que se iba al centro, que no hagamos desorden. Pues sí lo hicimos, caso. Luego de haber tenido mi pijamada en la esquina de mi cama y se cayó, pero aún siento que siempre me están observando y me siguen pasando cosas extrañas y casi tengo miedo, pero no mucho. Algunos de mis seguidores ya saben un poquito de lo que se trata esta historia. Pero bueno, comencemos. Cuando tenía 6 años fuimos a un lago que está en mi ciudad y como ahí se permitía nadar, entonces con la amiga de mi madre, que la pongamos María, fuimos, pero lo que no sabía es que el lago era súper hondo, creo que aproximadamente 4 metros. Lo que tampoco nadie sabía es que ahí vivía un tiburón. Entonces yo, como no sabía nadar, cogí un flotador y me metí. Y después creo que los 10 minutos ya estaba en el medio del mar. Y el tiburón no era tan grande, pero me mordía fuerte. Entonces María me empieza a llamar y como estoy sorda no escucho bien. Y el tiburón me ve y empieza a avanzar hacia mí. Y luego empiezo a escuchar y veo que viene hacia mí. Entonces empieza a nadar. Cuando iba a llegar el tiburón me muerde en el pie y entonces lo noto. Y María, como si ya se sabía nadar, va hacia mí y me coge. Estaba sangrando mucho, así que llamamos a una ambulancia. Me llevaron al hospital y me quedé una semana como urgente. Estuve con el pie vendido como 3 meses y al final me curé. Espero que os haya gustado y si queréis más historias de vosotros me podéis escribir en los comentarios. Adiós.